todos ustedes. Es un verdadero gusto saludarlos nuevamente el día de hoy. Saludos a quienes están conectados ya en la transmisión. Saludamos acá a Evelyn, Diego, Evelyn, mi estimado Juan Luis, mi estimado Freddy Ramos, igualmente, espero que esté muy bien. Buenas tardes, Cindy. Chinique, dice José Francisco, ya en el preámbulo de las actividades del Día de Independencia. Mi estimada Karen, Eddie Giovanni, mi estimado Sarmiento, Mirna, Esvin, Josué Méndez, Marimba, dice Fernando, balanqueo orgulloso de esas tonadas. Así es, mi estimado José Francisco. Guateánimo, dice Mirna. Van a hacer acto cívico hoy en la clase, dice Fernando. Con la virtualidad cuesta, hubiéramos hecho uno. Pero si alguien quiere hacer la jura a la bandera, le vamos a dar chance al final de clase. Mi estimado Álvaro Aguilar, buenas tardes. José Francisco. Rafael, hoy sí vienen activos, mis estimados jóvenes. Giovanni, Fernando, Carla, Giovanni, Brandon, Lucía Yocute, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Carla, Armando Noriego, Amaidani, Adela, Ana Belia, Álvaro Aguilar, Aldo, no les digo, pues hoy sí vienen de verdad bien activos, jóvenes. Braulio, Giovanni, mi estimado Diego, el Cid, mi estimada Evelyn, Dora, Brenda, puchis ustedes, se dejaron venir todos hoy en grupo. Ya no me dio tiempo de terminar de saludar a todos acá, pero Josué, Miguel Ángel y a todos los que están conectándose, tengan ustedes muy buenas tardes. Con toda la actitud, dice Maidani, hoy sí los veo activos, como tienen descanso mañana y el miércoles, creo que hoy vienen con energía, sabiendo que es semana corta, media semana. Bueno, mis estimados amigos, de una vez pase lista, dice casi que, eso sentí. Dice Hasseli que había mucho trabajo, hasta las 11 se termina de empezar contigo. Dice, bueno. Bien, mis estimados amigos, para el día de hoy tenemos que continuar con nuestro contenido de clase, ¿sí? Nuestro contenido de clase. Y vamos a ver, en primer lugar, un tema que es muy pequeñito, ¿sí? Un tema pequeñito que son los sujetos procesales, ¿sí? Vamos a ver lo que son los sujetos procesales. Y realmente acá, como decimos en buen chapín, lo que vamos a hacer es pues una pequeña pincelada, ¿sí? Son una pequeña pincelada porque esto fue objeto de estudio hace un año cuando vimos en derecho colectivo parte sustantiva. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de los sujetos procesales nos vamos a referir los sujetos procesales en un sentido no estrictamente procesal. ¿A qué me refiero con esto? Todos los sujetos que intervienen dentro del proceso tendríamos que tomar en cuenta al juez, al tribunal de conciliación, al tribunal de arbitraje, las salas de apelaciones, ¿sí? Y en algún caso vimos ya a la Corte Suprema de Justicia. Entonces acá nos vamos a referir a los sujetos, ¿sí? A los sujetos, reitero, en sentido material, no procesal. Y vamos a ver entonces que cuando hablamos en este sentido, nos encontramos con tres partes que son las que entran a conflicto en el litigio, ¿sí? Son las tres partes que entran en conflicto al litigio, que pueden ser el grupo coaligado, los sindicatos, perdón, jóvenes, me estaba ahí olvidando grabar. Recording in progress. Bien, perdón, para recapitular, estimados jóvenes, estamos hablando que hoy vamos a hablar de los sujetos procesales, y les estaba comentando que lo vamos a abordar desde el sentido material no procesal, ¿sí? Es decir, solo aquellos sujetos que entran a disputa, ¿sí? O a la discordia dentro del proceso. Si habláramos de los sujetos procesales en sentido materialmente procesal, estamos hablando de todos los que intervienen dentro del litigio. Entiéndase, grupo coaligado, sindicato, patrono, juez de primera instancia, tribunal de conciliación, tribunal de arbitraje. Pero aquí nos vamos a referir únicamente a los sujetos procesales, ¿sí? En sentido material no procesal. Y vamos a iniciar con el primero, reitero, vamos a dar solo un pequeño repaso porque esto lo manejamos muy bien desde el año pasado.
El primero que encontramos es precisamente la coalición o grupo coaligado. Se recordarán ustedes, y si gustan vamos al artículo 377. Artículo 377. Y nos establece el artículo 377, para los que estuvieron conmigo el año pasado, le hicimos un pequeño epígrafe que se llamaba grupo coaligado. ¿Y qué nos establece el grupo coaligado? Dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, ojo ahí, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, subrayo, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simple ad referéndum. ¿Sí? Bueno, grupo coaligado entonces, ya vimos aquí que son trabajadores no sindicalizados. Ojo acá, pues, ¿sí? La primera característica es que no es sindicalizados. Dice que van a designar 3 delegados, que es un comité ad hoc. Se recordarán ustedes, lo vimos el año pasado, el comité ad hoc es el grupo encargado de realizar la negociación y vamos a ver que es con el afán de resolver cuestiones que son susceptibles de provocar huelga o paro. Eso deducimos del artículo 377. Un grupo coaligado tienen que ser trabajadores no sindicalizados. Tienen que delegar la representación en 3 delegados. Y finalmente se da porque cuando hay una cuestión susceptible de ir a huelga o a paro dentro de un lugar de trabajo. Bueno, tratando de ser un poco más explícitos, entonces se recordarán ustedes que estos grupos coaligados tienen varias características. Bueno, la primera, ¿sí? Que los grupos coaligados, de conformidad con lo que establece el artículo 377, se pueden constituir únicamente por trabajadores, no por patronos, ¿sí? Los grupos coaligados solo pueden ser conformados por trabajadores. 2, son de carácter temporal, ¿sí? Las finalidades del grupo coaligados únicamente pueden ser inmediatas. ¿Se acuerdan que vimos el año pasado las finalidades inmediatas del derecho procesal colectivo? Aquí recordarán ustedes que el grupo coaligado se forma solo en la controversia temporal y una vez que se haya resuelto la controversia, desaparece la coalición, ¿sí? Una vez resuelta, sea favorable o desfavorable para los trabajadores, el tema del planteamiento hecho a través del pliego respectivo, ¿sí? Se da por concluida la vigencia del grupo coaligado. Otra peculiaridad que vamos a encontrar aquí, vamos a ver, ¿sí? Que no tienen representación frente al Estado, no tienen representación frente al Estado. Se recordarán ustedes, lo vamos a ver ahorita despacito, que cuando hablamos de sindicatos, hablamos que conlleva un proceso de inscripción. Se recuerdan, incluso se le da aviso al patrono, hay que hacer un acta constitutiva, proyecto de estatutos y demás, para finalmente tener personalidad jurídica y que sus representantes tengan personería. Aquí no. Aquí es un grupo que se inicia en el acta de asamblea de los trabajadores que estén interesados, simplemente delegan a sus representantes, estos actúan y concluye la participación. Es decir, no existe un registro de inscripción de los grupos coaligados, porque reitero, de conformidad con las 2 características que acabamos de ver con antelación, vemos que aquí es de carácter temporal y que al terminar el conflicto damos por terminada la vigencia de dicho de dicha grupo de trabajadores. Veamos rapidito el artículo 239, y nos establece, porque vean,
Si bien es cierto, el 277 nos dice que debe ser una representación máxima de 3 delegados, tenemos que entender también cuánto es el mínimo que eventualmente tiene, cuántos trabajadores tiene que tener un grupo coaligado. Y vemos que el artículo 239 nos da la respuesta al planteamiento. Nos establece: huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, ¿sí? Por no menos de grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Bueno, en resumen entonces y conclusión del grupo coaligado, vamos a ver, por ejemplo, que el sindicato, como lo vamos a ver a continuación, es una forma de organización más depurada. Puede ser que dentro de una empresa o institución de trabajo haya un grupo de trabajadores que no tengan la intención de formar un sindicato o nadie haya tenido la iniciativa, pero puede ser que en determinado momento, digamos, el grupo de algunos trabajadores se dan cuenta de que a la empresa le está yendo bien, que el pago ya no es el justo para las ganancias de la empresa. Puede ser que estén obligando a los trabajadores a trabajar más del tiempo establecido o los dejan trabajándose 1 o 2 horas más y no les pagan horas extras. Puede ser que el pago del salario se retrase, etcétera. Tantos ejemplos. Y entonces no hay un ánimo de permanencia ni de la búsqueda de más beneficios a largo plazo, sino que únicamente discutir con el patrón, ¿sí?, las discordias que en ese momento les estén afectando o buscar los beneficios que ellos consideren en ese momento, como un aumento de salario o el pago de horas extras. Entonces los trabajadores realizan una asamblea, ya vimos que de conformidad con lo que establece el 239, ya vimos que, bueno, como el 377 nos dice que en cualquier lugar de trabajo que sea susceptible de provocar huelga o paro, ya vimos que de conformidad con el 239, para buscar la legalidad de la huelga tienen que ser no menos de 3 trabajadores. Entonces el mínimo de este grupo coaligado tienen que ser 3 trabajadores. Bueno, supongamos que entonces pueden ser más, vamos que son 7 o son 9, de esos 7 o esos 9 nombran 3, que es el comité ad hoc, ¿sí? Y en el acta de la asamblea tendría que ser, bueno, estamos fulano, sultano, mengano, tarado, 9 personas, y facultamos, como nos establece el 377, a fulano, sultano y mengano para que sea nuestro comité ad hoc, la voz de representación de nosotros los trabajadores, y les damos poderes. Ojo aquí, vámonos adelantando un poco nomás ya en el tema. Ojo con el 377, dice que se les puede conferir en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva, o 2, simple ad referendum. Ojo ahí, ¿sí? Cuando se hace la asamblea de trabajadores, estos pueden decidir de una vez darle todo el poder a los 3 representantes para que ellos negocien. Es decir, si la idea es un aumento de salario y la pretensión son 500 quetzales, pero facultan a los negociadores para que el acuerdo que ellos consideren que es el adecuado lo puedan cerrar. Pueden decir, por ejemplo, establecer que lo más que puede pagar el patrón son 100, son 200, y ellos aceptan por el grupo. Y en cambio, si dice que o simplemente ad referéndum, es decir, llevar una negociación con el patrono, pero previo a llegar a un acuerdo, regresar a la asamblea de trabajadores para que ésta sea en su totalidad la que acepte el acuerdo. ¿Dudas o consultas aquí? ¿Dudas o consultas en cuanto al grupo coaligado, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos bien, gracias. ¿Sí? Yo sí tengo una duda.
me surge la duda que el grupo coaligado surge a través de, ahí en la asamblea son electos y pues ellos también están interesados en participar. Durante ellos están como miembros del grupo coaligado, tienen inamovilidad, pero hasta qué momento la tienen, porque digamos sería que en la práctica hay un grupo coaligado, pero que se resuelve el conflicto, pero en la mayoría de casos como que quedan siempre como expuestos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es que estarían ellos con la inamovilidad? Bueno, le comento, mi estimada Mirna, acertadísima su pregunta, le comento. De conformidad con la legislación actual, de lo que vamos a encontrar en el código, los grupos coaligados no gozan de inamovilidad como sí la gozan los sindicatos, ¿sí? No la gozan de conformidad con la legislación actual. Ya existe el antecedente de 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad y hasta hace no mucho habían creo que 6 o 7 expedientes a punto de resolverse en este mismo sentido, y que era que quienes integraban un grupo coaligado y eran despedidos por presuntamente haber sido objeto de represalias, no obstante haber perdido en los juzgados, creo que incluso en un caso el juez interpretó la inamovilidad y fue el patrono el encargado de apelar, y hasta en la CC pues confirmaron la resolución del juzgado de primera instancia. Casi seguro que ya ahorita existe doctrina legal, casi seguro, pero no lo tengo confirmado. Se los prometo que se los doy para la siguiente clase, pero hasta el momento lo que aplicaban los juzgados era que no estaba expresamente regulado, ¿sí? No estaba expresamente regulado que los grupos coaligados gozaran de inamovilidad, ¿sí? Entonces, solo para que ustedes tengan en cuenta que hasta el momento lo que estamos viendo en clase es que no gozaban de inamovilidad. No obstante, recuérdense que cuando hablamos de derecho de trabajo, tienen que aplicar ¿qué? Los principios del derecho de trabajo. Los juzgados, considerando la Corte de Constitucionalidad, considerando la tutelaridad, el derecho de igualdad y otras consideraciones que les voy a buscar estas sentencias de la Corte porque cambié de compu y no he actualizado no creo que no las tengo acá, pero si las consigo, prometido también, ya estaríamos hablando de doctrina legal, pero sería hasta que consigamos los 3 fallos contestes, mi estimada Mirna, pero de conformidad con lo que establece el código, no estaba contemplada la inamovilidad. No sé si solvento ahí su duda. Muchísimas gracias. Sí, me llama la atención porque en la práctica en Guatemala, imagínense, hay represalias contra ya sindicatos, representantes organizados en los sindicatos, mucho más con los grupos coaligados y esa voluntad que tenemos a lo mejor de conformar, ¿verdad? Un grupo coaligado y que realmente estemos protegidos en ese momento, esté protegido el trabajador. Pero en ese sentido también en la práctica, Lig, ¿usted ha visto que sí hay una frecuencia de grupos coaligados o más que todo ya como representante del sindicato, digamos, en la práctica? Porque imagino que el grupo coaligado también es ante la emergencia, Lig, de conflictos laborales que puedan estar surgiendo. Sí, en la práctica, mi estimada Mirna, yo le podría hablar de los 2 casos que siempre hemos hablado. Puntualmente en el Estado, son pocas las instituciones que no tienen un sindicato y tiene que ir un grupo coaligado a cubrir la vacante de esa representación en determinado momento. En el Estado, que lo hemos hablado aquí mucho, solo el Ministerio de Salud, por ejemplo, no sé si 17 sindicatos, después en la propia Universidad de San Carlos creo que hay 2 generales más sindicato de profesores de una facultad, etcétera. Entonces, es raro en el Estado no ver una institución con sindicato, y en el sector privado, mi estimada Mirna, lastimosamente ninguna de las 2, ni sindicato ni grupo coaligado. Eso es lo que yo he visto en la práctica, mi estimada Mirna.
cuanto a eso, licenciado, creo que en otros países hay más adelante en eso porque ya hay más sindicatos que realmente tienen una intervención muy importante en los conflictos y la seguridad laboral, ¿verdad, Liz? En cambio aquí es visto todavía como algo negativo, siento yo. Hay países en donde los sindicatos tienen fuerza incluso de poner o tener una incidencia en la política nacional. Recuérdense el partido, lo hablamos hace un año, el Partido de los Trabajadores en Brasil. No sé si ustedes han visto una película que se llama El Irlandés, que habla del sindicato de camioneros a principios del siglo pasado en Estados Unidos, que tenía una incidencia directa en la elección de presidente de Estados Unidos. Sí hay, mi estimada Mirna, a nivel internacional, una organización adelantada en lo que es materia de sindicatos y grupos coaligados. Aquí estamos a años luz, mi estimada Mirna, a años luz estamos acá. Bueno, entonces, y tal vez por último, les diría que los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos que se suscriban entre grupo coaligado y un patrono se van a plasmar en un documento que se denomina Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, ¿sí? Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo. Porfa, para que lo vayamos tomando en cuenta. Si la negociación es con un grupo coaligado y se logra algún acuerdo, esto lo vamos a plasmar en un Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo para que posteriormente este sea remitido a la Inspección de Trabajo para su homologación. ¿Oyeron? Para que lo vayamos manejando, vamos manejando esos términos, ¿sí? Si es grupo coaligado, el acuerdo se plasma en un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, sigamos pues. El sindicato, ¿quién me da la definición de sindicato? Esa está sencilla. A ver su manejo de código, jóvenes. Nadie, los que estuvieron conmigo el año pasado. ¿Dónde encontramos la definición de sindicato en el código, jóvenes? Artículo 206, Código de Trabajo, licenciado. Gracias, mi estimada Brenda Marisol. Sí, hay algunos por acá poniendo atención. Gracias, Brenda. Artículo 206. Vámonos ahorita a la definición legal, porque le reitero, no vamos a profundizar mucho en este tema. Sobre todo el sindicato es muy extenso, solo necesito que recordemos algunas generalidades que nos van a servir en lo sucesivo. Bueno, artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, entre paréntesis, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Bueno, vamos a ver entonces las primeras diferencias. Gracias, mi estimada Wendy. Gracias, mi estimada Wendy. Bueno, primera diferencia. El sindicato sí se puede conformar por trabajadores, por patrones. Ojo aquí, que el grupo coaligado solo se puede formar por trabajadores. El sindicato se puede formar por trabajadores, por patronos, incluso, dice acá, de oficios independientes. Veamos que el sindicato es una forma de organización que ya contempla que más personas con calidades distintas lo puedan integrar. Bueno, vamos a ver que es de naturaleza permanente, ¿sí? Lo dice aquí al inicio, es asociación permanente. Al ser una organización permanente, es una organización más consolidada, puede tener finalidades inmediatas, algo que se necesite resolver a la brevedad, y puede ser también que tenga finalidades mediatas, es decir, no necesariamente tiene que ser solo un determinado problema, pleito, sino que ustedes saben que hay sindicatos que están tan bien organizados que le pueden dar ciertos beneficios a sus trabajadores de otra índole, tales como capacitación,
los famosos almacenes de comida, etcétera, ¿sí? Que no debemos confundirlo con otras figuras que también se utilizan en muchas oportunidades. Pero entonces vemos que al ser permanente tiene una estructura más sólida, ¿sí? Vemos que además, al ser una institución permanente, ¿sí? Son 20 trabajadores o más, recordemos, aquí no lo establece el código también, son 20 o más trabajadores para la formación, llevan un proceso de formación en estructura constitutiva, el acta de asamblea, la cual, recuérdense, es inscrita ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Recuérdense que incluso envían los proyectos de sus estatutos, los mismos son publicados y al estar debidamente inscritos en la Dirección General de Trabajo, logran la personalidad jurídica y una vez inscrito su comité ejecutivo, estos también inscriben su personería jurídica, ¿sí? Para que vayamos viendo. Entonces, aquí sí hablamos de personalidad jurídica y hablamos también que si existe un acuerdo, ¿sí? Si existe un acuerdo, vamos a ver que, al tener personalidad jurídica y elegir sus líderes, estos también gozan de personería jurídica. Vamos a ver que de las controversias que se puedan dar, ¿sí? Las controversias que se puedan dar dentro de un conflicto entre un sindicato y un patrono, ese acuerdo se va a plasmar en lo que conocemos como un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Con el grupo coaligado, ¿se recuerdan? Era convenio colectivo. Con el sindicato, el resultado de los acuerdos, ¿sí? Se va a plasmar en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pregunta aquí Mildred, si una persona puede estar en 2 sindicatos a la vez. No, mi estimada Mildred, no puede una persona estar en 2 sindicatos a la vez. Está dentro de las prohibiciones, que no lo tengo aquí a la mano ahorita, pero no puede una persona integrar más de 2 sindicatos a la vez. De repente alguien acá nos apoya con la respuesta a la compañera. Preguntaba alguien aquí, disculpen, ¿qué artículo es el grupo coaligado? 206. No, el grupo coaligado lo vimos en el artículo 377. Y después les dije la referencia al 239. Ahí estamos, mi estimada Alba. Muchísimas gracias, ¿oyó? Bueno, entonces vamos a ver que aquí nos encontramos frente a un escenario, ya un poco más establecido, ¿sí? En primer lugar, lo que vamos a establecer acá, que hay un ánimo de los trabajadores de una institución o empresa de tener una organización permanente para luchar por sus beneficios laborales, ¿sí? Que no se va a limitar únicamente hacia quién en determinado momento va a luchar por beneficios próximos, como el ejemplo que utilizamos del salario, de horas extras, etcétera, que también lo puede hacer, obviamente, pero aquí abarca algo más. No necesariamente tiene que estar en un conflicto para tratar de buscar beneficio para los agremiados del sindicato. Aquí entonces ya tenemos personalidad jurídica, ya somos, al tener personalidad jurídica se pueden adquirir bienes, se pueden adquirir derechos, se pueden contraer obligaciones, etcétera, ¿sí? Etcétera. Bueno. Vamos a ver entonces ahora, por favor, artículo 377, ¿sí? Artículo 377, nos vamos a adelantar un poquito, adentrarnos en el tema, artículo 377, segundo párrafo. Dice, si se tratare de patronos o de trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización y de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación, vamos aquí por favor toda la atención, del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General.
Entonces vemos que cuando dentro de una institución en la que existe un sindicato hay inconformidad por la pretensión que existe de mejores condiciones de trabajo, porque se están cometiendo algunos abusos, etcétera, de conformidad con este artículo, vemos que es la Asamblea General la que en la misma, sí, es decir, en una reunión de asamblea, va a decidir por mayoría de votos el acudir a plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social. Es decir, es la asamblea la que va a determinar y designar a sus representantes y decir, planteen nuestro proyecto de pacto de condiciones de trabajo porque que consideramos que pueden existir las mismas y necesitamos entrar a hacer la solicitud correspondiente. ¿Y en quiénes delega la representación? Vemos aquí correspondiendo en la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros, ¿sí? Entonces, para que por favor vayamos tomando en consideración esto, y a este mismo artículo 377, vemos que vamos a hacer una llamada, artículo 377, segundo párrafo, le vamos a hacer una pequeña llamada al artículo 222, literal D. 222, literal D. Vamos al artículo 222, literal D. Y vemos aquí, dice, son atribuciones, dice, aprobar en definitiva, vamos a ver, artículo 222, son atribuciones exclusivas de la Asamblea General, literal D, aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar ad referéndum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitivo siempre que la asamblea lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso, ¿sí? Vemos que aquí nuevamente la atribución de la aprobación del proyecto de pacto puede ser del mismo comité ejecutivo siempre y cuando la asamblea le haya dado específicamente dichas atribuciones durante la asamblea. Dice aquí, siempre que la asamblea lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso, ¿sí? Si no existe esta autorización de forma expresa y limitativa, el comité ejecutivo que esté negociando con el patrono tiene que regresar a la asamblea para someter el proyecto nuevamente de pacto a votación y entonces que ya sea que sea propiamente la asamblea nuevamente la que apruebe el proyecto de pacto. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Ninguna? Claro. Excelente. Bueno, y el último sujeto procesal, en el sentido que los estamos evaluando el día de hoy, quizá es el menos complejo de entender. Vámonos al artículo 3 del código. Y aquí nos establece, artículo 2 del código. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo, ¿sí? Es el patrono que sería el tercer sujeto y aquí nos vamos a encontrar con que si bien es cierto que la ley establece que pueden haber sindicatos de patronos, vamos a ver que realmente no existe dentro de la aplicación del ámbito guatemalteco organizaciones patronales en figuras de sindicato. Ya lo hemos hablado aquí varias veces. Sí existen organizaciones de patronos,
pero se aglutinan bajo la figura de asociaciones gremiales, asociaciones civiles gremiales de patronos, y hemos platicado en otras oportunidades que la más conocida de ellas pues es el CACIF, que aglutina a un grupo de empresas mercantiles. Entonces, aquí estaríamos hablando de 3 sujetos: grupo coaligado, sindicatos y patrono. ¿Dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Si no, vemos todavía si nos permiten avanzar un poquito más. ¿No? Bueno, sigamos. Tenemos unos minutitos, avancemos un poquito. Veamos, pues. Licenciado, disculpe. Sí, adelante, adelante. Como dentro de los sujetos procesales está el sindicato. Como tal, el sindicato se organiza, es representado a través de del comité ejecutivo. Pero siempre entonces el sujeto procesal es el sindicato, solo que va a asignar a través de su grupo, que en ese caso es el comité ejecutivo. ¿Así es, licenciado? Sí, el sujeto procesal como tal es el sindicato. Pero recuérdense cuando vimos los principios, ¿se recuerdan en el primer parcial que hablábamos del principio de representación indeterminada y se refería a esto? Que era imposible llevar a los 5, 15, 50 o 500 trabajadores de una institución o empresa al conflicto. Digamos, si el conflicto se judicializa, ya era imposible tener a 500 trabajadores tratando de ponerse de acuerdo para llegar a algún acuerdo con el patrono o entablar acciones, y que por eso realmente delegaban su representación en determinadas personas, y que todo lo actuado dentro del proceso colectivo y que le fuera notificado a estos representantes se tenía como bien hecho a la totalidad de los trabajadores. ¿Se recuerdan? Que lo vimos, fue uno de los principios que tal vez ahorita ya lo podemos ir poniendo más en práctica. Es decir, estos representantes están facultados, ¿sí?, para llevar la negociación, y en algunos casos, como lo acabamos de ver, sí es expresamente permitido incluso arribar a acuerdos. Pero solo ojo aquí, regresemos al 377, segundo párrafo. Estamos hablando nuevamente de que tiene que la asamblea aprobar el planteamiento del conflicto y establece, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros, ¿sí? Puede ser que la asamblea determine que tal vez del comité ejecutivo son 9, son 7, pero decida que es suficiente que con 3 miembros lleven a cabo la negociación, ¿sí? Entonces es la propia asamblea de trabajadores la que establece si la representación la realiza todo el comité ejecutivo o solo 3 de sus miembros, y todo lo que ellos actúen, que tiene que quedar asentado en acta, será ad referéndum, es decir, regresar a la asamblea a preguntar si los acuerdos les parecen buenos, o si en el acta de asamblea se determina que se les dan todas las facultades para que ellos realicen la negociación y se tengan por válidos todos los acuerdos alcanzados. Y esto, reitero, trae como consecuencia un pacto colectivo de condiciones de trabajo que, al igual que el convenio, ¿sí?, pacto colectivo de condiciones de trabajo, que al igual que el convenio, tiene que ir a homologación, ¿sí?, tiene que ir a homologación a la Inspección General de Trabajo. ¿Estamos ahí, mi estimada? ¿Se me perdió, Mirna? No, sí, estamos, gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿solo qué artículo dijo para el patrono? El patrono, artículo 2. Patrono, artículo 2. Ahí lo vimos muy generalmente porque les decía, básicamente en estos conflictos el patrono llega únicamente en calidad de demandado. No lo vamos a ver bajo ninguna otra figura, siempre va a ser cuando alguien les demande alguna cuestión. ¿Más dudas o consultas, jóvenes? Federico, buenas noches, yo tengo una duda. Adelante, mi estimado Eddie Giovanni. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para hacer un grupo coaligado,
sindicalizados, miembros ya sindicalizados pueden renunciar para conformar un grupo coaligado y en su momento dicho sindicato puede interponerse para que las negociaciones no se lleven a cabo. Sí, mi estimado de Giovanni, lo más seguro es que sí. Recuérdense que básicamente en la interpretación que se le da es si existe un sindicato, no puede eventualmente crearse un grupo coaligado o realmente no llega a cobrar relevancia. Por eso es que la figura, incluso en la práctica del grupo coaligado, es mínima. Realmente la intervención que tienen es mínima. Yo les habré dicho, en los años que llevo, los grupos coaligados que he visto formarse, a veces son en instituciones que tienen sindicatos grandes, pero de repente intentan plantear un conflicto en una dependencia determinada y a veces por casos muy pequeños. Entonces los patronos pues deciden, o quienes ejercen la jefatura, esto en el Estado, deciden entrar a conocer, a dialogar con ellos, y a veces pues si no hay un recelo porque las pretensiones no son altas, el sindicato tal vez hace caso omiso o no le pone mayor atención, y en tanto no se judicialice, pues digamos el patrono se toma la atribución de poder platicar con ellos. Entonces, pero la respuesta muy puntual sería no. Si existe el sindicato como forma de organización más grande y permanente, serían ellos los que tienen que entrar a eventualmente poder llevar el conflicto. ¿Sí? ¿Estamos, mi estimado Eddie Giovanni? Muchas gracias, licenciado, entendido perfectamente. Buenas noches, licenciado. Adelante, mi estimada Nora. Y cuando es un grupo coaligado, ¿sí los pueden despedir? Es lo que yo le explicaba, creo que a Mirna. Miren, al día de hoy lo que establece el código, ¿sí?, es que los trabajadores que forman un grupo coaligado no gozan de inamovilidad, como sí lo gozan, según el artículo, creo que 209, si no mal recuerdo, quienes están integrando un sindicato. Sí, pues 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, pero la ley no establece nada de los grupos coaligados. Entonces yo les decía que como está la ley al día de hoy y la han aplicado en muchos casos anteriores, es que no gozan de inamovilidad, pero ya existían 2 sentencias contestes de la Corte de Constitucionalidad en la que aplicaban por analogía la inamovilidad para los integrantes del grupo coaligado. Y recuerdo, yo les comentaba que habrán, si no mal recuerdo, creo que 6 o 7 expedientes en ese sentido, y es muy probable que ahorita ya esté la tercera sentencia y por ende ya haya doctrina de la Corte, ¿sí? Que haya doctrina de la Corte. Yo les corroboro este extremo, mi estimada Nora. Lo que está en el código es que no gozan de inamovilidad. Sería la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad la que ya respalda que tienen inamovilidad, que gozan de derecho a inamovilidad. Gracias. Bien, excelente. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Bueno, adelantemos un poquito. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver ahorita, nos va a dar tiempo solo ver una, las formas de acreditación de la personería dentro del conflicto, ¿sí? Las formas de acreditación de la personería dentro del conflicto. Es decir, bueno, hicimos una asamblea de 10 trabajadores para formar un grupo coaligado, pero ¿cómo le demuestro yo al juez en su momento, sí, que efectivamente estoy legitimado para ejercer la personería, es decir, la representación de la asamblea de trabajadores? Bueno, recordemos que de conformidad con el artículo 300, veamos rapidito el 374, nos va a establecer aquí después del primer punto. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo compuestos por no más de 3 miembros, ¿sí? Por no más de 3 miembros,
que es consistente con lo que establece el 377 en cuanto a que tienen que designar 3 delegados. Bueno, pero ¿cómo demuestro yo que soy uno de los integrantes del comité ad hoc? Entonces, recuérdense que tiene que existir, ¿sí? Tiene que existir un acta de asamblea, ¿sí? Hay una asamblea y en la asamblea se tiene que dejar consignado todo el contenido, ¿sí? Todo el contenido de lo realizado durante esa reunión. ¿Sí? Tiene que nombrarse provisionalmente el grupo, el comité ad hoc, quién va a tomar nota o quién va a realizar funciones de secretario en esa asamblea. Se deja todo establecido en papel y lo que se tendría que llevar ante el juzgado es certificación de esa acta de asamblea por quien haya sido delegado como secretario, y en esa acta de asamblea van a quedar establecidas no solo quién ejerce la representación, sino obviamente cuáles son las peticiones puntuales que ellos están haciendo, ¿sí? Pero para acreditar la personería, para llegar ante el juez a establecer, ¿sí? Que yo ejerzo la representación, tengo que llevar certificación del acta de asamblea en donde se acuerda conformar un grupo coaligado, en donde se designa un comité ad hoc de no más de 3 personas y de una vez se deja plasmado si tienen amplias facultades o si es de referéndum, es decir, tienen que regresar a la Asamblea de Trabajadores a firmar o a someter a acuerdo el convenio respectivo. Pero para acreditar, entonces reitero, esa representación tiene que ser con certificación del acta de asamblea, ¿sí? Esa acta de asamblea es súper sencilla, ¿vieron? No requiere mayores formalismos. Para constituir un acta de asamblea no se necesita notario, no se necesita notario. Puede ser que muy seguramente sí puedan contratar un abogado, que tampoco es obligatorio, para que los pueda asesorar en el planteamiento respectivo. Pero el acta, sí, el acta es sencilla, la ley no establece mayores formalismos. Son 7 trabajadores, se ponen de acuerdo, estando presentes el día de hoy, a tal lugar, tal fecha, tal hora, presentes fulanito, sultanito, menganito, con el ánimo de constituir un grupo coaligado para el efecto de facultamos o nombramos en este momento como secretario para tomar actas a fulanito, quien dará fe de todos los acuerdos aquí alcanzados. Bueno, convenimos formar el grupo coaligado, delegamos 3 representantes y de una vez si se les faculta o no para tomar decisiones. Y con certificación de esta acta es que acreditan la personería. ¿Sí? ¿Dudas o consultas, mis estimados amigos? Dijo que se llamaba certificación de acta. Sí, certificación del acta de la asamblea. Recuérdense que eso, lo que se realiza es una asamblea y queda documentada en un acta, ¿sí? De 2 o 3 hojas. Certificación de quien haya fungido como secretario de esa acta es con la que se acredita la personería, ¿sí? Certificación del acta de asamblea en donde se acordó crear el grupo coaligado y nombrar al comité ad hoc. Y obviamente, pues lo más conveniente, de conformidad con el 239, sería dependiendo de si lo facultan o no, dependiendo del tipo de peticiones, sería bueno que de una vez sea facultado o que por el contrario no se faculte, ¿sí? Sino que la asamblea determine que el grupo comité ad hoc tiene que regresar para escuchar, digamos, la contraoferta del patrono y a ellos tomar una decisión. ¿Dudas o consultas aquí hasta donde vamos? ¿Y esa certificación de acta no se presenta a ninguna parte, así como se presenta el sindicato? No. La certificación del acta es solamente para acreditar la personería ante el juzgado respectivo.
No existe, Ok. no existe una inscripción como si lo existen, como usted muy bien lo decía, como si lo existen de los sindicatos. Alguna vez creo que quisieron llevar un registro a la inspección de trabajo, que no sé si igual todavía la envían, pero no es un requisito formal y realmente no tuvo mayor incidencia. Si todavía la reciben, no tiene una mayor incidencia. Algunos lo hacían con el ánimo de gozar de la inamovilidad, sí, pero para efectos propiamente del conflicto no es un requisito necesario. Entonces, no sé si hay más dudas o consultas, jóvenes, o lo dejaríamos el día de hoy por acá. Buenas noches. Buenas noches. Recording stopped. Buenas noches, mi estimado. ¿Quién certifica el acta? Perdón. ¿Quién certificaría el acta de la asamblea? Quien fuga como secretario. Por eso les decía, cuando se organicen, hacen una asamblea y en ese momento designan a alguien para que tome nota, designan a un secretario. Él sería el que tiene que dar fe de todo, de lo actuado, de la certificación. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Fíjese que yo estaba viendo el 375, el artículo, y dice que hacer una notificación en 24 horas a la Inspección General de Trabajo. Sí, lo que hablábamos aquí, cabal Freddy también nos apoyaba acá con eso. Lo que yo les decía que no llevan, o en la práctica, quizás antes no se daban, por lo mismo que no gozaban de un beneficio de inamovilidad. No obstante, les decía yo, y creo que aquí me está Freddy cabal respaldando, es que sí lo enviaban, pero incluso en su momento la inspección no llevaba un registro puntual de los grupos coaligados, porque realmente no tenía un efecto a futuro. A lo sumo, un sello de recibido, pero no era parte de para poder acreditar la representación, ¿sí? El grupo coaligado no es determinante haber enviado este aviso para poder continuar con el conflicto. Y muchos grupos coaligados ni siquiera lo daban aquellos que pretendían el derecho de inamovilidad, pero como por mucho tiempo no les asistía, tampoco le ponían atención a este pequeño aviso. Gracias, licenciado. Bueno, yo creo que lo dejaríamos el día de hoy por acá y nos miramos primeramente Dios el próximo lunes, en virtud que el miércoles no tenemos clases por el descanso del Día de la Independencia. Así que buen descanso y nos miramos primeramente Dios el próximo lunes. Buen descanso, mis estimados amigos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Lick, muy amable, feliz noche. Gracias, licenciado, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick, aquí vamos a estar conectados para no extrañarlo. Feliz noche, buen descanso, mis estimados amigos. Lick, tengo una duda. Buenas noches, Lick. Dígame, mi estimado. Lick, ¿en alguna institución del Estado podrían, qué le digo, su ley en el decreto que la creó, podría establecerse que no se puede sindicalizar? No. Ese es un derecho ya considerado hasta humano. El derecho a la sindicalización no podría, mi estimado. Plasmarlo podrían, sería una aberración y sujeto de ser debatido mediante alguna acción de inconstitucionalidad o amparo. Yo conozco una institución del Estado que tiene eso en su régimen especial. Hace mención de no sindicalizarse ni presentar demandas colectivas. Bueno, hay algunos casos que limitan la regularización de la huelga, pero prohibir puntualmente sindicalizarse no pueden, salvo algunas excepciones que vamos a ver, como les digo, cuando veamos la ley de regularización y sindicalización de huelga de los trabajadores del Estado. Pero si quiere ahí abordamos despacito el tema, mi estimado. Gracias, Lick, le agradezco. Va, pues jóvenes, feliz noche y buen descanso. Noches.